aquí hablan acerca de lo que es la expansión térmica del agua, miren, de que hay una situación que le llaman anómala, en la que en general se hablaba, ¿verdad?, de que cuando usted aumenta la temperatura, el valor pues, del volumen, ¿verdad?, debido a a las relaciones estas de expansión, pues tenemos un delta de volumen. Para tener un delta positivo hay un delta V positivo. Pero aquí dicen de que de 0 a 4 se da algo diferente, ¿no? Entonces, dice que se contrae al aumentar. Ahí nos dan la gráfica en el Semansky, miren. Entonces tenemos que a 4 grados, como se contrae lo máximo el agua, ¿verdad? Entonces tenemos ahí de que la densidad es mayor. La cuestión esta de la relación, ¿no? O sea, tenemos que densidad es masa entre volumen, entonces ahí nos dice que se contrae lo máximo y por eso la densidad es mayor. Entonces, con lo que mirábamos de flotación, por ejemplo, tendríamos que la fuerza de flotación menos un volumen, puede ser de un objeto o de un volumen de agua. Y esto podía tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, de la definición aquí teníamos densidad del fluido, volumen sumergido por gravedad. Tendríamos de que estaría completamente sumergido. O sea, aquí miren, de lo de fluidos, uno lo que hacía era esta sumatoria en componentes en Y, la densidad la masa del objeto se puede escribir como la densidad del objeto, el volumen, ¿verdad? Y la gravedad. Si está completamente sumergido, la Bs es igual a Bo. Entonces lo podemos dejar así, miren. Digamos, volumen del objeto por gravedad. Y entonces teníamos varias situaciones. Por ejemplo, si la densidad del fluido era mayor que la densidad del objeto, entonces teníamos de que la aceleración era positiva, digamos. Si era esto igual, pues se mantenía, ¿verdad? Porque es cero. Y si es la densidad del fluido menor que la del objeto, entonces A es menor que cero, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos que con la cuestión de la congelación se da 0 grados, ¿no? Tenemos que la densidad en este caso, pues, tendría, pues, básicamente uno de sus valores mínimos, no tal vez el valor más pequeño, ¿verdad? Pero sí tendría uno de los valores mínimos, es decir, que tendería a darse que, digamos, tal vez en la parte exterior la temperatura va a ser mayor que en las partes inferiores. Entonces eso hace un cambio de densidades y comentan en el texto, ¿verdad?, que eso provoca de que se congele la parte superior del agua, ¿verdad?, del río, lo que sea, y pues es debido a eso, ¿verdad?, a la situación de la anomalía aquí, que no es que se da esta situación que estábamos hablando, ¿verdad?, de que ante un aumento de temperatura teníamos entonces una expansión, sino que va a haber una contracción y eso genera un cambio en la densidad, generando que la densidad, por ejemplo, del agua, en este caso a esta temperatura, tenga la mayor densidad y provoca estos efectos. Es decir, la densidad del fluido sería, por ejemplo, como la densidad de aquello que está a una temperatura mayor, de lo que está en la parte superior, digamos. Y entonces, y el otro estaría a una máxima densidad, es decir, que tendríamos este caso cuando se tiene una temperatura de 4 grados. Ellos comentan eso, ¿verdad? De esa anomalía en el agua, pero ya después de 4 grados, pues ya tenemos esa situación de que ante un delta T positivo, pues el volumen pues aumenta, ¿verdad? Bueno, ya con lo de calor, entonces aquí nos hacen una advertencia, ¿verdad?, que a veces se entendía, y de hecho de la relación de calor se da bastante eso, que es, por ejemplo, la definición de la capacidad calorífica, ¿verdad? Una de las primeras relaciones que aparece ahí es con una C mayúscula.
pero esa da a entender más que todo que es como que si se tuviera una energía debido a la mera existencia de una muestra o materia, ¿verdad? Pero aquí le dicen que el término calor, dice, se refiere solo a transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, luego se habla de lo que es la parte esta de la energía interna, ¿verdad? Pero en realidad no es estrictamente en la cuestión de calor algo que se posea. Entonces, solo si hay un cambio de temperatura vamos a tener este tipo de transferencia. De ahí se hablan algunos mecanismos, ¿verdad? Como la convección, conducción y la radiación. Pero acá, pues, nos mencionan eso, ¿verdad? Que hay que saber distinguir esa parte, ¿verdad? Porque, pues, inicialmente se creía, ¿verdad? Se creía de que el calor era algo como una variable de estado, por decir así, del objeto, ¿no? Entonces aquí está la relación, miren. Aquí lo que hay que definir siempre para la cuestión de calor es el sistema. Siempre es recomendable que usted defina, ¿verdad? Aunque en los ejercicios, ya hablando propiamente ahí, le definen obligadamente el sistema, ¿verdad? Se lo forzan, pero no siempre en general va a ser así. Ok, entonces tenemos que definir lo que es el sistema, ¿verdad? Entonces, para el sistema podríamos hacer algo así, miren. Ahí hablan normalmente de los alrededores y lo que usted defina como sistema. Entonces, vamos a tener la temperatura del sistema. Entonces, si la temperatura del sistema, usted va a delimitar el problema, ¿verdad? Entonces, si la temperatura del sistema es mayor que la de los alrededores, ¿verdad? Entonces vamos a tener en este caso un Q negativo, ¿verdad? Porque una de las cuestiones que se va a ver en el caso de definir la entropía es de que hay una relación, se podría decir como estadística, en la cual hay procesos en los cuales tienen una baja probabilidad de que ocurra. Entonces, una de ellas, es decir, hay varias configuraciones que pueden ocurrir. Cuando miremos, por ejemplo, la primera ley de termodinámica, hay varias situaciones en las que se puede cumplir la primera ley de termo, pero que en la experiencia no ocurre. La pregunta es en este caso, bueno, ¿qué es lo que rige esa parte? ¿Va? Y entonces ahí es donde hablan del tal desorden que mencionan normalmente al referirse a entropía, pero más que todo en este caso son las cuestiones de microestados. Diferentes configuraciones, se puede dar una notación probabilística, es decir, hay eventos que son son poco probables de que ocurran. Y el mayor es entonces el que vamos a mencionar nosotros y que usted tal vez ya ha notado de que pues la transferencia en este caso se da del objeto de mayor temperatura al de menor. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos esto, entonces aquí nosotros vamos a definir el calor como positivo y en este entonces, si son iguales, no hay transferencia. Por eso hacen el comentario de que no es algo que posea en sí el cuerpo, sino que es debido a la interacción con el sistema y sus alrededores, ¿verdad? Entonces, por eso usted va a ver, por ejemplo, en las microondas o en la estufa que le dicen en tantos watts te proporciona, ¿verdad? Porque aquí le dicen ya cuánta transferencia hace de energía por unidad de tiempo y eso pues es siempre pertinente para las cuestiones de consumo, ¿verdad? No digamos ahora con la cuestión esta de la energía y las alzas. Entonces, bueno, aquí tienen algunas relaciones. La relación que usamos más frecuente es la que ustedes ven ahí como Q igual a CM delta T. Entonces, si ustedes se dan cuenta que no hay cambio de temperatura, no hay transferencia por medio de calor. Y esas unidades es recomendable saberlas, ¿verdad? La más común es el de la caloría, ¿verdad? Ahí es 4186. No, 4.186, el otro es 4196. Y la relación del calor, el valor del calor específico del agua, ¿verdad? Ese también es bastante usado en los ejercicios, 4190, 186.
¿verdad? Y ya con esto entonces ya tenemos que mencionar, por ejemplo, la cuestión de lo que son los cambios de fase. Pero bueno, con la relación de calor, estaríamos diciendo que esta relación depende si se mantiene en un estado de fase. O sea, se mantiene en estado sólido o se mantiene en un estado en particular. Bueno, y el valor este de C, que podemos ver solo despejando para la relación que nos dan, eso es experimental, ¿verdad? De hecho, hay un experimento, ¿verdad?, del equivalente mecánico que trabajó Joule y que es la que pues, proporciona la relación esa entre calorías y joules, ¿verdad? El equivalente mecánico. Les voy a mostrar ahí un simulador que aparece en el FED. Entonces, aquí las unidades, ahí las vieron, ¿verdad? En la descripción de algunos valores que salían ahí. Pero aquí, miren, podría ser Joule, kilogramo, Kelvin. Recuerde que Kelvin o grados centígrados nos va a dar igual porque al final el delta T en grados centígrados y Kelvin es el mismo, ¿verdad? Entonces, este es usual, ¿verdad? Usarlo. Ahí le dicen el otro, ¿verdad? Que BTU libra grado Fahrenheit. Ahora, este valor de C, nosotros lo vamos a tomar como un valor constante, ¿verdad? Pero ya en la realidad, pues, en ciertos intervalos y condiciones de temperatura, presión y eso, pues no va a ser constante, ¿no? Sino que va a tener alguna variación, ¿no? Entonces, en general no se podría pensar de que va a ser el mismo, ¿no?, el valor, ¿va? Pero nosotros solo lo vamos a trabajar de manera tabular. También está, miren que eso también se puede usar, sobre todo en la cuestión esta de reacciones químicas, ¿verdad? A veces se necesita hablar de las reacciones exotérmicas y todo eso. Ahí tal vez es relevante la cuestión de calor y otras cantidades de energía. Bueno, entonces le dice que la masa molar de cualquier sustancia se denota con esa M mayúscula, ¿verdad? Y es masa por mol. Entonces aquí primero lo que hacen es definirle lo que es el mol, ¿verdad? Un mol de sustancia en este caso sería, por ejemplo, eh, la cantidad de átomos de carbono 12, según recuerdo, ¿verdad? Que sí, vamos a ver cómo sería. Si la cantidad de elementos que habrían en 12 gramos de un átomo de carbono 12. Lo vamos a nombrar así. Es decir, si yo quiero tener 12 gramos de lo que es carbono, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener una cantidad de átomos, ¿no? Y esa de cantidad de átomos lo trabajó Avogadro y entonces llegó a este valor, ¿verdad? Entonces, es decir, para yo llegar a juntar 12 gramos, ¿verdad? Yo necesito 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Entonces, en base a esto, trabajan la definición del mol, ¿verdad? Y lo que es el peso atómico o el molecular, ¿verdad? Entonces, los pesos atómicos en este caso serían, por ejemplo, de los elementos, ¿verdad?, que salen en la naturaleza. Luego estos, ¿verdad?, según su reactividad se pueden juntar con otros y generar compuestos. Ya sea compuesto o átomo, nosotros a veces vamos a hablar, a veces se habla bien indistinto, como peso molecular, ¿verdad? O atómico. Pero a veces no se distingue uno del otro, ¿verdad? Pero sí son diferentes. En el átomo, por ejemplo, estaríamos hablando del carbono 12 y todo eso. Entonces aquí todos estos átomos, ¿verdad?, se han ordenado según la cantidad de protones que tiene cada uno. Y pues de esa manera nosotros tendríamos lo que es el peso atómico. Aquí lo trabajan entonces por la relación que ya vamos a ver de masa en moles.
Es decir, a usted le está diciendo, por ejemplo, en el caso del carbono, que es 12.011 gramos, ¿verdad? Por mol. Es decir, que 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12.011, que es la aproximación que estamos haciendo acá. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar peso atómico. Ambos, y por eso tal vez se trabaja de manera indistinta, ¿verdad? Usan lo que es la unidad de gramo mol, ¿verdad? Y en este caso, pues nos están diciendo de que se representa con una M mayúscula, la M minúscula sería la masa y N sería el número de moles, ¿verdad? Entonces, es decir, el mol básicamente es como una forma de agrupar elementos, así como usted tiene en el caso de los pares, ¿verdad? Docenas, cuestiones así, ¿verdad? Entonces aquí le dicen, bueno, un mol te dice que hay 6.022 por 10 a la 23 elementos. O sea, puede ser moléculas, puede ser átomos, iones, ¿verdad? O sea, solo te cuenta la cantidad que hay en un mol. Entonces, bueno, se representa con la letra M, ¿verdad? Entonces, M sería el peso molecular. N sería lo que llamaríamos moles. Y M, pues, es el usual, ¿verdad? La masa. Entonces, bueno, los moles se puede saber mediante la relación que ustedes vieron, ¿verdad? Por ejemplo, este sería básicamente, pues, la masa sobre lo que es la cantidad de moles, ¿verdad? Creo que ahí estaba, NM. Lo otro es, por ejemplo, el número de Avogadro, a veces se simplifica así o se denota, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también nos interesa saber en algún momento la cantidad de elementos que hay, ¿verdad? Moléculas, lo que sea. Entonces, ese lo vamos a denotar con un N, ¿verdad? Entonces, este sería el número de moléculas o átomos, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esas notaciones, miren aquí. ¿Qué más? Bueno, digamos, por ejemplo, si ya tuviéramos un compuesto, entonces miren, ya tenemos varios átomos unidos, pero esto al final es una sola materia, por decir así, con propiedades específicas. A pesar que el carbono y el oxígeno tengan propiedades, ¿verdad?, distintas, es decir, no necesariamente heredan las mismas propiedades el carbono y el oxígeno, el CO2. ¿Verdad? Y al momento de trabajar esta parte del peso molecular o atómico, usted simplemente se iría, ¿verdad?, en general a la tabla. En este caso para nosotros ya nos dan los valores normalmente, pero aquí, por ejemplo, sería 16 en el caso del oxígeno redondeando y el carbono habíamos dicho 12. Este para nosotros sería el peso molecular. Por eso les digo que a veces se maneja el nombre a veces indistinto, ¿no? Molecular o atómico. Entonces, atómico solo estarías hablando del arsénico, por ejemplo. Ahora, si ya tenés, como en el oxígeno, que por la configuración electrónica no puede estar solo, esto ya es una molécula, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen átomo, solo es uno. Ya cuando es molécula, bueno, el peso molecular y sea atómico o molecular, el procedimiento es el mismo. Bueno, entonces aquí miren que sacan una relación, por ejemplo, normalmente en química, ¿va? En este caso no nos va a interesar mucho, pero lo comento nada más, que en este caso estamos diciendo que hay 12 gramos entre átomos de carbono 12 y que, por ejemplo, acá tenemos que tenemos una cantidad de 6.022 gramos por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? O sea que aquí es, sí, átomos de carbono 12. Entonces miren que si nosotros hacemos esa división, lo que tendríamos en este caso sería pues la cantidad de gramos por átomo, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera nosotros podemos saber pues cuánto pesa un átomo, ¿verdad? Pero vamos a ver que las cantidades son muy pequeñas. Vamos a tratar de hacer el cálculo aquí solo para ver el número. Entonces, por ejemplo, nos dicen 12 dividido entre
6.022 por 10 a la 23. Vamos a ver si lo podemos conocer el valor. Entonces dice 1.9926 o 1.993, podemos decir, por 10 a la menos 23. Bueno, entonces ya con esto, pues tenemos cuánto pues sería el equivalente, ¿verdad? De lo que es el peso de un átomo, ¿verdad? De carbono 12. Y lo que hacen es usar también lo que llaman la unidad de masa atómica. En este caso es la 12ª parte de lo que tiene de masa un átomo de carbono 12. Entonces lo que hacen, por ejemplo, lo simplifican así, le llaman unidad de masa atómica. Y esa es una forma en la que, miren, manifiestan el peso atómico, 15.99 UMA y todo eso. Entonces aquí, por ejemplo, sería un 12avo del valor que acabamos de encontrar. Bueno, esto sale de la plática esta, ¿verdad? De que también podemos tener, pues, entre lo que es los cálculos de calor, lo que es el calor específico molar. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos dicen es que esa C ya tendría unidades de joule por mol, porque nos están colocando la variable n, ¿verdad? Que sería la cantidad de moles, y el delta T. Entonces sería joules sobre mol Kelvin, ¿verdad? O sobre mol grados centígrados y todo eso. Bueno, entonces aquí ya se puede saber eso. Y si estamos hablando, entonces dice de capacidad calorífica molar, ya tenemos, supongo, una mejor noción de qué significa eso y no solo la mera fórmula. Entonces le ponen aquí N, C y el delta T. Entonces ya saben que C sería Joule, mol, Kelvin, por ejemplo. Y aquí pues podemos saber miren, voy a colocar aquí para ver cuánto da, ¿verdad? Entonces dice 1.66 por 10 a la menos 24. Entonces ese sería para nosotros lo que equivale en gramos, ¿verdad? Una unidad de masa atómica. Y eso asociado con la capacidad calorífica. Bueno, entonces